Damos inicio ahora a nuestra cuarta exposición del día, para la cual nos va a acompañar el señor Federico Baraybar, director ejecutivo de Sempre Uruguay, quien nos va a hablar sobre la experiencia Uruguay, el gobierno en las cadenas de reciclaje local. Recordamos a todos que pueden formular sus preguntas a través del chat, las cuales trataremos de responder al final de la presentación. Y, señor Baraybar, tiene usted también el control de su presentación. Bienvenido, muy buenos días. Primero pedirle disculpas porque tengo que transmitir desde el auto, tuve un incidente doméstico, tuve que salir, entonces bueno, voy a hacer lo posible. Para seguir, agradecer a Gabriela, a Renzo, a todo el equipo de Recíclame por los ensayos, que al final los ensayos son para después hacer las cosas distintas, ¿no? Felicito también a los expositores que me antecedieron, la verdad que es muy interesante todo lo que están haciendo en Perú, lo digo con sana envidia, está muy bien, muy bueno todo lo que están haciendo. Me gustaría después poder conversar para ver datos de resultados y eso para poder comparar con Uruguay y hacer un poquito de benchmark, que bueno, de alguna forma lo que estamos haciendo con los Semprers a nivel regional, y bueno, con Recíclame como la organización peruana. Primero, perfecto, mostrarles un poco cuál es el contexto en el que nos encontramos en Uruguay. Me gustaba empezar mostrando un poco una comparación en esta tabla, una comparación de las distintas corrientes de residuos que tienen, algunas tienen normativa específica, algunas no la tienen, en estos parámetros de evaluación, ¿no? La tasa de recuperación de cada corriente, las líneas de base de recuperación formal en realidad, la fuente de información, si tiene referencia legal o no, si hay una norma que la regula o no. Esto tiene que ver también, o sea, incide mucho en la tasa de valorización si el material tiene un valor de mercado, ¿sí? Y esto como diferencia entre los costos operativos y el valor de los materiales. Si tiene un proceso de inclusión social obligatorio de acuerdo a la misma normativa. Si participan las autoridades nacionales en las decisiones operativas, obviamente que las autoridades nacionales participan en las decisiones de diseño de la norma, de los sistemas, desde la normativa, participan en el control, pero en algunos casos, en el caso de los envases, también han participado de las operaciones, y a eso le vemos cierta desventaja, ¿no? O sea, como que los roles dejan de estar claros. Y después también los costos, cómo inciden los costos logísticos en las distintas corrientes, relacionados con la concentración territorial, y la densidad de los tipos de residuos, ¿no? No es lo mismo levantar metales que levantar poliestireno expandido, está claro por la densidad aparente, y bueno, tampoco es lo mismo levantar neumáticos o llantas de autos, como le llaman en Colombia, no sé en Perú si le llaman llanta o cubierta neumático, que levantar poliestireno. Entonces la concentración del material en distintos puntos de generación también hace al asunto. Y ahí vamos con las distintas corrientes. Baterías de plomo ácido, recuperamos cerca del 98%, no teníamos línea de base, esto es información de la Dinama, y está regulada. Obviamente que los costos logísticos son bajos por la densidad que tienen las baterías y por la concentración relativa que tienen en el territorio. ¿Sí? En este caso no participan las autoridades nacionales de decisiones operativas. Seguimos con los neumáticos o llantas. 62% de la tasa de recuperación, también tiene un decreto de responsabilidad extendida que hace responsable a los importadores o fabricantes. El valor de mercado en este caso es negativo, en el caso de batería de plomo ácido es positivo, quiere decir que tiene un valor de mercado que pagan por las baterías. En el caso de neumáticos no tienen un valor de mercado, con lo cual hay que pagar para que un transformador, ya sea una planta de clinker o alguien que lo transforme a la postre para hacer polvo neumático, etcétera, lo tome en su proceso, ¿tá? Eso hace más relevante aún el tema de la responsabilidad extendida del productor y el aporte de una cuota aparte o el aporte de un precio o una tarifa por cada neumático colocado en el mercado. Envases de agroquímicos, ven que la tasa de recuperación va bajando, ahí se recupera entre un 30 y 40%, son sobre todo plásticos rígidos, polipropileno. También tiene un decreto reglamentario, también es responsabilidad extendida del productor. Acá los costos logísticos son altos, ¿sí? Porque hay una dispersión muy alta en el territorio, todos los productores generan sus propios residuos. El valor de mercado es negativo, en la medida que es más caro recuperar ese material que el valor que tiene en el mercado, y porque algunos materiales, de hecho, al estar contaminados, por más que haya un triple lavado, tienen un valor negativo, quiere decir que el operador puede recibir el material a cambio de recibir una compensación y no de pagar por el material.
Esto es una realidad, ojo, para Uruguay, ¿no? No es igual en todos lados. RAE, residuo de aparato electrónico, se recupera el 2,5%. La diferencia en este caso es que no hay una normativa aún, se está en proceso de reglamentación, de hecho mañana hay una reunión al respecto, y se espera que el año que viene ya haya una reglamentación de tipo responsabilidad extendida del productor, que emana de la Ley de Gestión Integral de Residuos aprobada recién el año pasado. Todos los demás decretos y normativa de residuos, que es bastante más antiguo, año 2003, año 2015, emana directamente de la Ley de Protección del Ambiente. Si acá el valor de mercado también es negativo, quiere decir que muy pocos RAE tienen un valor positivo en el mercado, con lo cual hay que pagar para que lo reciba un acopiador o un tratador. Los costos logísticos son altos también por la alta dispersión, muchos de ellos son residuos que se generan a nivel doméstico. Y la tasa de recuperación es 2,5%. Se espera un incremento sensible en la medida que se reglamente. Y los envases, que sí cuenta con una ley y un decreto reglamentario del año 2007, el valor de mercado es negativo en términos promediales, ¿sí? O sea, si tomamos el conjunto de los envases, el costo de recuperarlos es mayor al valor del material. Los costos logísticos son muy altos por la gran dispersión que tienen, no solamente en domicilio, se generan en la vía pública, se generan en todo tipo de puntos, y la tasa de recuperación de valorización sigue siendo muy baja, del orden del 5% equivalente, ¿sí? Acá también lo que hay que destacar en relación a las otras corrientes es que la inclusión social es obligatoria por ley y por decreto, quiere decir que los que tienen que participar de los procesos son los recuperadores de base. Esto genera, entre otras cosas, que haya esa obligación genera que haya un vuelco hacia metodologías y tecnologías intensivas en mano de obra para la segregación, para el levante no tanto, o sea, la recolección no tanto, pero sí para la separación en plantas de clasificación. Y también mencionar que las autoridades nacionales participan de las decisiones operativas. Esto es un tema que vemos como una debilidad, en la medida que las decisiones operativas las debería tomar el generador y la autoridad generar las condiciones y controlar que se cumplan con las tasas de recupero. También es importante mencionar que los envases no cuentan con un objetivo de tasa de recuperación. ¿Qué genera la situación de los envases? Que se viene implementando hace más de 10 años y la tasa de recupero sigue siendo muy magra, generó justamente la aparición de esta nueva ley de residuos, ley de gestión integral de residuos, y en particular la aparición de un nuevo impuesto. Un impuesto que lo que busca es suplantar la responsabilidad extendida del productor. Si bien explícitamente no se deroga la responsabilidad extendida, no se deroga el decreto ni la ley de envases, aparece un impuesto que viene a, de alguna forma, complementar o sustituir el trabajo que se está haciendo hoy de recolección y valorización de residuos de envases. En este caso estamos hablando de un impuesto que puede llegar porque se fijan máximos, a las $1.100 por tonelada de envases colocados en el mercado, y aparecen también otros bienes, por ejemplo, bandejas descartables de poliestireno expandida, quizás otras, hay que ver cómo se reglamenta, aparecen vasos, platos, o sea, todo lo que es vajilla descartable, bolsas plásticas, todos ellos con un impuesto que va hasta un 180% del valor del producto. O sea, es un impuesto que tiene otro carácter que el anterior, que los $1.100 por tonelada, porque es un impuesto que intenta disuadir el uso y el consumo de esos materiales, que en definitiva son plásticos de un solo uso. O sea que la calidad del impuesto es distinta en un caso y en otro. La intención que busca o el instrumento económico en sus intenciones cambia entre los envases generales y el resto. Lo mencionamos como un riesgo porque en definitiva es algo que se está viniendo también. En Europa ya se están implementando impuestos, el caso de Noruega, por ejemplo, impuestos que son incentivos para lograr altas tasas de recuperación de materiales, ¿sí? Noruega plantea un impuesto que ronda los 60 centavos de dólar por botella, por ejemplo, si no se logra recuperar, no sé si era más del 90 o 95% de las botellas colocadas en el mercado. Son objetivos muy altos, y el impuesto aparece ahí como una pena, digamos, o un castigo en el caso de no lograr las tasas de recuperación. ¿Tá? Eso es lo que nos está pasando acá con esas dos variantes en cuanto al impuesto. El efecto, rápidamente, que es difícil de conciliar un sistema REP
con un impuesto destinado a la valorización de residuos, porque vamos a estar en competencia los sistemas por los mismos materiales. Eso es una debilidad que vemos, que hay que ver cómo se busca la reglamentación. Y lo otro es que la economía circular comienza en el diseño de los envases, y si de alguna forma a través del impuesto sacamos a la industria, sacamos a los generadores de las contiendas y de la decisión en cuanto al tipo de envases, en cuanto al ecodiseño de los envases, en cuanto a los sistemas para recuperar esos envases, en cuanto a quién va a tomar esos envases en su proceso o en su cadena de valor, vemos que un impuesto limita esas posibilidades, porque de alguna forma las empresas pagan para contaminar o pagan para poder seguir generando esos residuos. Obviamente, si hay instrumentos que cambian la cuantía del impuesto en función del tipo de envase, ahí puede llegar a cambiar ese incentivo. Pero entendemos que las empresas tienen que estar de ese lado, o sea, del lado de generar instrumentos y herramientas de ecodiseño, ¿sí? La realidad es que la REP por sí sola tampoco ha logrado resultados auspiciosos en materia de recuperación de envases, en materia de incorporación de los materiales a sus propias cadenas de valor. Si bien hay ejemplos que los han mencionado perfectamente, el RPET, por ejemplo, las latas de aluminio, que la lata de aluminio no hay lata de aluminio hecha 100% con aluminio reciclado, porque tiene que tener una determinada capa que no esté, o sea, que no puede ser de aluminio en contacto con la bebida. Bueno, hay una serie de limitantes. La realidad es que el PET se ha logrado generar botella de RPET 100%, con lo cual es auspicioso, pero claro, es una sola corriente de materiales, ¿no? Acá en Uruguay el PET representa el orden del 18% de los envases, tenemos un 82% de envases que no tienen ese ciclo. Hay que mencionar que en Uruguay el vidrio no se está reciclando, la única industria que reciclaba vidrio fue cerrada, con lo cual tenemos un gran problema también con el vidrio, que representa un poco más del 22% de los envases. Los desafíos que entendemos, bueno, imperativo de demostrar capacidades reales de recuperación y valorización, o sea, no podemos sentarnos arriba de un 5% de recuperación eternamente, tenemos que pasar rápidamente un 20, 40 y 50% en menos de 5 años, si queremos que las empresas generadoras sigan teniendo el control sobre los sistemas, ¿sí? Necesitamos también resultados para ganar la confianza en todos los eslabones del sistema, ¿sí? El ciudadano, el Estado tiene que ganarle confianza, o sea, tenemos que ganarle como empresa, ganarle confianza al Estado mostrando resultados, al ciudadano también, porque en muchos casos los materiales que se recolectan terminan a disposición final, porque en las plantas de clasificación hay descartes muy altos, entonces el esfuerzo que hizo el ciudadano de clasificarlo termina en disposición final. La REP necesita escalar en las cadenas de valor, no alcanza con la recuperación de materiales y después qué pasa con ellos, como nos pasa en Uruguay con el vidrio, sino tenemos que buscar la valorización de esos materiales y, cuando no, en las cadenas de valor de los propios generadores, ¿no? Que es lo que se menciona ahí al final. Que otras industrias también, o sea, no solamente los generadores en su cadena de valor, sino también otras industrias u otras cadenas de valor puedan tomar los materiales, como por ejemplo la industria de la construcción, que es un potencial gran destino para todo lo que son residuos de envases, cuando no logramos incorporarlos a nuestras propias cadenas de valor. Nuestro sur, por no decir nuestro norte, porque sentimos una identidad fuerte de este lado, un Estado central fuerte en regulación y control, no así en procesos de operación y operativos. Empresas comprometidas con la REP cerrando eslabones de las cadenas de valor, haciéndose cargo, asociándose quizás con la industria del reciclaje y de la valorización, y tomando o viendo cómo colocar los productos reciclados en el mercado. Ciudadanos que creen en los sistemas y se comprometen con la reducción y con la valorización de los residuos en la medida que ven que los sistemas funcionan y que les responden. Una gobernanza con participación equilibrada y bien definida de los actores, Estado, gobiernos locales obviamente son fundamentales porque son los que están en la primera línea de fuego, empresas, recuperadores de base y ciudadanos. Tecnologías apropiadas y costo eficientes aplicadas a la recuperación y valorización de residuos. Esto es muy importante. Nosotros en Uruguay tenemos sistemas manuales que son muy poco eficientes y muy costosos, y tenemos que migrar rápidamente a sistemas con automatismos, no vamos a decir full automáticos porque tenemos también escalas muy pequeñas, pero sí pensar en otros métodos de trabajo para incrementar las tasas de recuperación de materiales, ¿sí? Y tasas de recuperación y valorización de residuos mayores al 50%, en un mediano plazo. Eso para mostrar resultados contundentes. Fui rápido porque estamos cortos de tiempo, les agradezco muchísimo la atención, y bueno, quedan las órdenes para las consultas, y bueno, ya sean por correo o por la vía que dispongan.
Muchísimas gracias, señor Baraybar. Efectivamente, tenemos una pregunta que quisiéramos hacerle en este momento. Adelante. En el caso de Uruguay, ¿cómo definen el porcentaje de recuperación de los productos? ¿Vendido sobre recuperado al año o generación sobre recuperado al año? Lo que estamos haciendo, es material recuperado en plantas de clasificación sobre generación a nivel departamental. Ese es el dato más concreto que tenemos, el que pudimos llegar a aislar, ¿sí? Que es, en definitiva, cuánto se recupera en plantas de clasificación de residuos, eso supuso la recolección de los materiales diferenciados, sobre el total de consumo aparente de envases en el territorio, en un territorio determinado. Y esa tasa varía, según el departamento donde se implementa, del 2,5% hasta el 34% en el departamento que está haciendo mejor las cosas. Igual es importante mencionar que son materiales equivalentes, ¿sí? No siempre es botella contra botella, celulósico contra celulósico. Esos materiales equivalentes tienen una alta participación del cartón, que tiene un valor y es fácil de recuperar, pero que no es representativo del cartón de envases de alguna forma. Pero bueno, hay departamentos que están logrando un 34% de recuperación, que es una tasa muy alta para la región, otros que están en 2,5%, que es una tasa muy baja para la región. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por su gentil participación el día de hoy, muy amable. Gracias. Gracias, que tengan muy buen día.